podamos recibir tu palabra, Señor, para que sea atesorada en nuestros corazones. Oh bendito Dios mío, habla directamente a nuestro interior, Señor, para que el poder de tu Espíritu, Padre, pueda operar y obrar en nosotros, trayendo la transformación, Señor, que anhelamos desde lo más profundo de nuestro ser. Te necesitamos, Espíritu Santo. Sigue ministrando nuestras vidas en esta noche. Ministranos con tu poder. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay. Dale un poquito más al Señor de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Sí, Señor, te necesitamos, Jesús. Necesitamos ser transformados en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte con tus manitos en alto. Bendecido. Dale la gloria al Padre por lo que Él está haciendo, por lo que hizo, por lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Ya se saludaron, ¿no? Santo. Sí, Señor. Entonces mire lo de al lado y diga, estás bendecido hoy. Amén. Estás bendecida. Tomen su asiento. Vamos a darle comienzo a la lectura de esta noche en el nombre de Jesucristo. Quiero que vayan al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Quiero darle una pequeña introducción a todo esto. Nosotros sabemos verdaderamente todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, ¿verdad? Fueron 2 años bravos, 2 años donde en algún punto nos vimos como movilizados a cambiar nuestra manera de vivir, a manejarnos diferente, a quitar de nosotros costumbres, a renovar muchas cosas que quizás no las teníamos en cuenta, y en un momento nos vimos en esa obligación de generar esos cambios. Y podríamos desde un punto de vista decir que está mal, pero si lo miramos desde el punto de vista de Dios es para bien, porque los ojos de Dios se pasean por sobre toda la tierra y nada es ajeno a lo que pasa en el mundo. Dios todo lo sabe, todo lo ve, y Él podría determinar que sí o que no, permitir o no las cosas que suceden. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo el Padre permitió que sucedieran muchas cosas para que nosotros pudiéramos también entender y conocer el lugar que tenemos delante de Dios. Porque muchos nosotros decimos gloria a Dios, nos sentimos hijos de Dios, caminamos como hijos de Dios, nos vestimos como hijos de Dios, pero no tenemos identidad en Dios. Y esto muchas veces hace que nosotros como iglesia fracasemos. Ahora yo tengo que tener en cuenta que el poder de Dios se renueva todo el tiempo. Y cuando llega, por ejemplo, lo que pasamos hace pocos días, el fin de año, y nos ponemos como si en cierta melancolía, comenzamos a declarar y hablar y a decir y anhelar que el año próximo que comienza sea mejor que el que tuvimos. ¿Amén? Y nace una expectativa en nuestro corazón y comenzamos a tener una visión diferente, y esa expectativa nos permite pensar que hay nuevas oportunidades para nosotros. Y sin duda que sí, que las habrá. Y ya estamos transitando el 2023. Ya estamos entrando en este nuevo año, un nuevo año que ha sido vaticinado como un año terrorífico, como un año malo, como un año peligroso, como un año terrible para el mundo entero. Pero con la identidad que nosotros tenemos en Cristo, tenemos que saber que este año para los hijos de Dios tiene que ser un año de victoria. Porque dice que cuanto más
abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Entonces Dios está permitiendo que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia en los hijos de Dios. La Biblia nos cuenta y nos dice que el mundo gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que Dios está permitiendo que nosotros pasemos estos procesos porque Él nos quiere edificar como una verdadera iglesia para honrar su nombre. Nosotros nada somos si Dios no está con nosotros. Podemos abrir las puertas, podemos cantar buenas canciones, podemos tener buenas prédicas, podemos tener muchas cosas, pero si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros, nada hay. Solo emoción. Y se descubrió con todo este tema que había en la iglesia muchas emociones y poco Espíritu Santo. El año pasado nosotros lo tomamos como algo importante recibir la palabra para el año, porque es la palabra donde nosotros vamos a caminar durante todo el año. ¿Amén? El año pasado el Señor nos soltó la palabra, y no sé si algunos se la acuerdan, son muy poquitos los que se la acuerdan, pero la palabra que el Señor nos había soltado era permanencia. Y nosotros oramos por la permanencia. Y por ahí a veces no vemos el todo de Dios, pero fuimos dándonos cuenta a medida que fue avanzando el tiempo, porque Dios nos llamó a la permanencia, porque muchos no permanecieron. ¿Sí? Dios nos estaba dando una directiva: oremos por la permanencia, busquemos por la permanencia, clamemos por la permanencia, porque Él ya sabía que muchos se iban a quedar en el camino. Y le damos gloria a Dios porque esos muchos no se perdieron, van y vienen, pero todavía a medias permanecen por causa de la oración y la dirección que Dios nos dio al principio de año. ¿Cuánto entienden? Amén. Y el Espíritu Santo quiere darnos directivas para que nosotros podamos entrar en un tiempo mejor. Si bien nosotros esperamos que el año comience, yo les quiero decir que Dios no se mueve en años, Dios se mueve en tiempos. ¿Amén? Y si usted empieza a leer la Biblia, va a encontrar en muchos lugares que dice: es el tiempo, fue un tiempo, pasó el tiempo. No dice pasó el año, pasó el mes. Dios se mueve de tiempo en tiempo. Y los tiempos de Dios lo que hacen sobre el mundo es generar temporadas. Ahora nosotros comenzamos a mirar los tiempos de Dios y vemos que los tiempos de Dios, lo que muchos se atreven a decir que son los tiempos kairos de Dios, no los tiempos específicos, son cuando la visitación de Dios viene sobre algún cierto lugar, una cierta persona, una cierta iglesia, un cierto mover espiritual, ¿verdad? Ahí se da la manifestación del Espíritu Santo y ese es un tiempo de Dios. Ahora dice la Biblia que los tiempos son repetitivos. Y yo observaba y observo en la Biblia, escudriñando, que los tiempos pasados no difieren mucho de los tiempos de hoy. Lo que difiere son las temporadas, pero los tiempos son muy similares. Por eso uno empieza a entender por qué la Biblia está vigente hasta el día de hoy. Fue escrita hace 1000 y pico de años por los profetas, fue escrita después de Jesucristo, ¿sí? El Nuevo Testamento, y hace quizás 800, 700, 600 años. Amén. Y hoy la palabra de Dios tiene vigencia. Si vos la comparás con el noticiero del televisor, vas a ver que te está hablando lo mismo que dice la Biblia hace 2500 años atrás. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces nosotros tenemos que entender que esos tiempos de Dios son los que nosotros debemos de esperar. Y yo nunca me atrevo a hacer algo sin antes confirmarlo con el Señor, porque no quiero fallarle a mi papá. Y yo quería confirmar esta palabra, y de muchas formas busqué confirmación. Ya me parecía Gedeón, ¿no? Con el vellón, con esto, con aquello, ¿no? Para que me confirmara la palabra, y el Señor me confirmó que este es un nuevo tiempo para la iglesia de Jesucristo. Este es el tiempo donde Dios quiere manifestarse de una manera especial, sobrenatural, algo diferente, algo que no vimos, algo que nunca pudimos palpar, es lo que Dios quiere hacer. Y no es porque comienza el año 23, es porque el tiempo
Dios se ha avecinado sobre la tierra, Él inclinó su rostro, vio el clamor de muchos de sus hijos y Él dijo, este es el tiempo donde yo me voy a manifestar de una manera especial para que mis hijos vuelvan al redil, para que aquellos que se perdieron vuelvan a encauzarse. La iglesia se tiene que levantar empoderada, el poder de Dios tiene que empezar a obrar, tenemos que ver cosas maravillosas delante del Padre. Señor Jesús, aleluya. Por eso yo me atrevo en esta mañana, en esta tarde, noche, a traer esta palabra y a decirles que hay un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. Y la temporada en la que Dios nos está metiendo es una temporada que nunca la imaginamos. Pero si te atreves a creer, si te atreves a mirar en lo sobrenatural de Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, Amén. en tu casa, en tu familia y en el lugar donde vos vayas. Amén. Amén, sí, Señor. Quiero que vayas para que entendamos lo de los tiempos, porque es necesario hacer esta introducción. Quiero que vayamos ahí a Hechos 19. En el versículo 1, porque acá vamos a entender un poquito lo que hablo de los tiempos, cómo son los tiempos, las temporadas. Es nomás para aclarar un poquito más el panorama. ¿Amén? Cuando lo tienen me dicen amén. ¿Trajeron Biblia? Amén. Amén. A ver. Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Y a ver por allá. Ya vamos a armar el stand nuevo con Biblia. Vamos a empezar a vender de nuevo. Ahí, 19 de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Fíjese lo que estaba pasando en Efeso. Ahí estaban ellos predicando la palabra del Señor, estaban instruyéndose con la palabra, estaban ministrando la iglesia. Cuando Pablo llega al lugar, entra y le dice, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Y bueno, ¿y qué tal con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No sabían que había Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Pablo comienza a indagar y empieza a decir, y ellos empiezan a decir, no, nunca nos dijeron, nunca nos contaron, nosotros nos bautizaron por agua, nos dijeron que si estábamos bautizados éramos salvos, que podríamos predicar en el nombre de este Señor, pero no sabíamos que hay Espíritu Santo. Y hoy la iglesia, lamentablemente, hay mucha gente que se sienta en el banco y no sabe que hay un Espíritu Santo. Hay mucha gente que se sienta en el banco y no conoce a Jesús. Conoce a un Jesús de nombre, pero no lo conoce en persona. No ha tenido un encuentro, no ha tenido una relación, no ha tenido un despertar espiritual en Cristo. Y esto es lo mismo que estaba pasando en aquella época. Era un tiempo distinto al tiempo de hoy. ¿Me siguen hasta ahí? Era un tiempo distinto al tiempo de hoy, pero estaban viviendo una temporada igual a la nuestra. ¿Me entiendes? Necesitamos nosotros quebrantar lo que ya tenemos asentado en la palabra, porque Él nos está mostrando que verdaderamente es un tiempo para romper lo que el infierno quiere hacer con la iglesia de Jesucristo, levantar a una iglesia de hombres neófitos, una iglesia que niega el poder de Dios, una iglesia que niega al Espíritu Santo, una iglesia que no conoce a Jesucristo, carente de poder, carente de unción, carente de fuego. Y esto nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, derribarlo y romperlo, porque la iglesia de Dios ha sido para bendecir, para sanar, para libertar, para llevar a nuestros hermanos a la
consagración, porque es necesario consagrarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que podamos conocerlo personalmente y saber a quién de quién estamos hablando. ¿Me sigue, no? Necesitamos consagrar nuestras vidas para que el poder de Dios se pueda manifestar en nosotros. Ya lo vamos a tocar un poquito más profundo. Vamos a la palabra, seguimos en el capítulo 19 de Hechos, pero vamos a versículo 11. Escuche bien la palabra y tome todo lo que el Señor va soltando. Dice en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Qué hacía? Milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como a griegos. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Vean qué interesante cómo Pablo estaba siendo usado en esa tierra de Efeso. Cuando él llega, dice la palabra que por la mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Algo que está fuera del entendimiento, algo que maravilla y sorprende a los hombres. Algo extraordinario estaba pasando en esa ciudad. Y no es casualidad que estemos hablando de este pasaje, no es casualidad que el tiempo sea igual al de hoy, no es casualidad que las temporadas quieran parecerse a las otras. Es el tiempo de la manifestación de Dios, donde Dios quiere hacer a través de su iglesia milagros extraordinarios para que podamos ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Allí donde vos te atrevas a creer, te atrevas a pensar que el poder de Dios está sobre tu vida, donde levantes tu mano, la gloria de Dios será manifestada. Ya no habrá sanidad y enfermedad en tu casa, no habrá maldición, no habrá ruina, no habrá pobreza. La gloria de Dios se tiene que comenzar a manifestar. En el nombre de Jesucristo, alguien tiene que empezar a creer lo que el Padre quiere hacer en esta temporada que nos está regalando. Es una temporada de gloria. Nosotros muchas veces venimos diciendo estos últimos años, el mundo va para atrás, pero los hijos de Dios van para adelante. El mundo va en decadencia, pero los hijos son levantados en lo alto. La gloria de Dios no se manifiesta en los infiernos, pero aquellos que le buscan, la gloria de Dios es permanente. Él ama al pueblo que le ama. Él está donde le buscan. Él quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Amén. Si nosotros creemos, Dios lo puede hacer. Cosas extraordinarias estaba haciendo Pablo en ese lugar. Y te voy a contar algo, no sé si está informado. Pablo falleció. ¿Sabían eso, no? Pablo falleció. Está muerto Pablo. ¿Sí? ¿Saben eso? No hay ninguna novedad, ¿verdad? Pero en esa temporada
Hay alguien que levante las manos al cielo y le diga: Señor, yo quiero que hagas milagros a través de mis manos, porque Dios decía, Pablo decía que a través de sus manos eran hechos los milagros. Si hay poder en Dios, hay poder también para a través de tus manos hacer milagros extraordinarios, cosas que nunca vimos, cosas que nunca notamos nosotros, como dice ahí en la palabra en Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuánto le aman a Dios? Amén. Si vos le amás a Dios, tenés que prepararte para lo que viene. Tenés que prepararte. Ahora usted no esté pensando que yo le estoy trayendo un mensaje motivador. Lejos está de mí motivar los corazones. Porque el único que puede motivarnos del corazón es el Señor, cuando me pongo en la presencia de Él. Pero sí te estoy hablando una verdad, que el poder de Dios se manifiesta donde un hijo se levanta. Amén. Que el poder de Dios se manifiesta donde alguien cree. Que el poder de Dios está preparándonos para lo que viene. Algo maravilloso, extraordinario, Dios quiere hacer con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto entienden eso? ¿Usted lo está creyendo? A ver, dígame, porque si no, estamos acá y oramos. ¿Me puede creer? Lo creemos. ¿Usted lo cree, hermano? Gloria a Dios que lo van creyendo. Ahora ya me perdí, por hablar más. Dios hace milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Amén. Quiero decirle algo, le voy a dar la definición de la palabra extraordinario para que sepamos qué significa también, ¿no? Porque tenemos que saber qué es lo extraordinario. Amén. Extraordinario dice que es poco común. Presta atención. Yo quiero que entienda algo. Si bien estamos hablando algo que parece natural, estamos hablando cosas sobrenaturales, espirituales. Amén. Entonces, tengo que tener el corazón dispuesto para poder entender lo que el Padre me habla. Amén. Y poder recibir en el Espíritu lo que el Señor quiere hacer con mi vida y con la vida de cada uno de nosotros. Por eso, vamos a ver, extraordinario es poco común. Sale fuera del orden o regla general. O sucede rara vez. Dicen también que es mejor o mayor que lo ordinario. Es una palabra formada por el prefijo latino extra, que significa fuera de, y la palabra ordinario, o regular, o común. Quiere decir que es fuera de lo regular, fuera de lo común. ¿Entienden hasta ahí? Y en el diccionario de la lengua española dice fuera del orden o regla natural. Fuera del orden o regla natural o común. Lo que a mí me indica que esto es sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque Dios no está abajo, Dios no puede estar a la par, Dios solamente puede estar arriba. Amén. Amén. Entonces Él se mueve sobre lo sobrenatural. Y cuando nosotros nos atrevemos a creer en lo sobrenatural de Dios, Él desciende con su poder y manifiesta lo extraordinario, lo que nosotros no podemos hacer ni alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Amén. Amén. Por eso necesitamos nosotros comenzar a desarrollar la credibilidad. Ese por el creer. Tenemos que rendirle nuestro corazón al Señor. Amén. Mirá una cosa. Dice en el versículo 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. 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 Fíjese cómo está trabajando. Ahí están estos hombres, que ellos querían la unción, querían el poder, querían ver el mover de Dios,
lo querían atrapar. Amén. Pero ellos no sabían que había consagración. Entonces ellos fueron creyendo que en el nombre de Jesús podrían hacer grandes cosas, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. Necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Y esto pasa mucho hoy en la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, orando y clamando, pero nuestra mente está en otro lugar. Nuestra mente está fuera del lugar donde tenemos que estar. Nosotros necesitamos comenzar a buscar en la presencia de Dios para que podamos ser quebrantados y poder entender que la administración del Espíritu Santo es la que nos va a traer el poder. Amén. Estos hijos de Seba eran hombres ambulantes, y dentro de la iglesia hay corazones ambulantes. Hay corazones que están confundidos, corazones que están distraídos, corazones que no buscan en el lugar correcto, que están lejos de la verdad de Cristo. Estos hijos de Seba querían el lugar, querían la posición. El padre dice que era un sacerdote, jefe de los sacerdotes. Tenían título, tenían nombre, tenían posición, tenían alcurnia, pero no tenían a Jesús. ¿Cuánto me van entendiendo? Amén. Y muchos de nosotros a veces confundimos creyendo que porque tenemos nombre, porque tenemos un título, porque tenemos un bolsillo lleno, ya somos dueños de todo. No es así, hermanos. Necesitamos buscar de Jesús. Necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo, que es lo que estamos haciendo esta semana de consagración. Rendir nuestro corazón a Jesús. Sabían lo que era consagrar, ¿verdad? Amén. Apartar, ¿cómo era? Apartar, dedicar, Santificar. santificar. Esto es consagrar. Cuando vos le consagrás tu vida a Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, no la podés rescatar, no la podés recuperar. Amén. Le pertenece a Él. Así es, Señor. ¿A quién le pertenece? A Jesús. A Jesús. Amén. Cuando vos rendís tu vida a Jesús, ya vos no sos dueño de tu propia. Y yo entiendo, si lo elevo a un nivel espiritual, es que la presencia de Dios desciende sobre el hombre y es envuelto de la cobertura celestial, y el poder de Dios está en el hombre. Amén. ¿No lo creen, no? Por eso cuando uno ora, cuando uno dice, cuando uno clama, el poder de Dios se manifiesta y algo comienza a suceder. Amén. Yo no recuerdo bien con Jessica, pero en un culto, ¿no? Soltamos una palabra y ella estaba buscando esa belleza que está por ahí corriendo por todos lados. ¿Verdad o no? Y creo que vos lo anotaste en algún lugar porque no contaste. No sé si hablo mal, un mes de septiembre. Y en ese mes ella anotó, y no sé cuánto pasó, y ella se encontró embarazada cuando no podía tener bebé. Y es sobrenatural. Porque cuando muchas veces conversamos con ellos como que estaban, y bueno, si Dios quiere, Dios quería. Faltaba la palabra, la semilla, que siempre que germine y que dé crecimiento. Esto es lo sobrenatural de Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer, cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida. Pero para ello yo no tengo que ser como los hijos de Seba, creyendo que porque vengo al culto, porque tengo una posición, porque soy un líder, porque soy un ungido, Dios va a hacer con mi vida todo lo que yo anhelo que Él haga. Vos tenés que tener una vida de consagración. Jesucristo decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Amén. Queda solo. Y esto es una realidad. Si el grano de trigo queda en la espiga y no cae, no muere, no da fruto. El que cae en tierra y muere, ese es el grano que comienza a dar fruto, y fruto en abundancia. Y Dios lo que quiere de nosotros es que podamos morir a nosotros mismos,
que podamos rendirnos de verdad, que podamos consagrar no solo el alma, el corazón, el espíritu, la mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Dios necesita manos para hacer cosas extraordinarias y Él nos está llamando como iglesia, Él nos está empoderando en este año para que podamos ser las primicias, para que podamos ver esa majestuosidad de Dios que no se ha visto antes. Pero para ello tenés que morir y atreverte a creer, porque una vez muerto el fruto nace por sí solo. Amén. Si no hay muerte, no hay redención. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Cristo sabía lo que le iba a pasar, se tenía que pasar por el flagelo, por los clavos de la cruz. Pero Él sabía que si no pasaba por ese momento, no había redención para nosotros. Amén, sí, Señor. Y Él llegó hasta el final. ¿Cuántos están dispuestos a llegar al final? Amén. Los hijos de Seba se creían que tenían el toro agarrado por las astas. No sabían que el Espíritu Santo es el que gobierna la vida del hombre. Amén. Cuando vos empezás a morir, vas a sentir un dolor, vas a sufrir, pero es necesario pasar el proceso. Hay ministerios muertos que están a punto de resucitar. Aleluya. Hay ministerios que fueron cayendo, pero si hay una verdadera consagración, el Señor va a comenzar a dar fruto, a levantarlo otra vez. Dice la palabra del Señor, la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Y aquel que por alguna razón, por alguna causa o circunstancia, perdió lo que tenía, yo quiero decirte que en este año, en este tiempo, el poder de Dios trae total restauración. Él te levanta, te edifica y tu gloria será mayor que la gloria pasada. Porque Dios así lo determina, no porque lo dice un hombre, sino porque la palabra de Dios lo confirma para gloria y honra de su nombre. Amén. Aleluya. Necesitamos comenzar a buscar en la presencia del Gracias, Señor. Padre Santo. Yo veo que no hay nada mágico, no hay una ecuación, no hay un modelo, no hay una forma, no hay una teoría, no hay. Lo único que hay es muerte. Esa es la mejor ecuación. Morir Amén. para que Él pueda nacer en nosotros. Sí. Si cada uno de nosotros nos animamos a morir, yo te lo cuento porque lo estoy experimentando. Hace meses que el Señor me dijo, tenés que morir algunas cosas, porque yo me venía cuestionando cosas en mi propia vida. Y cuando yo decidí comenzar a morir, es como que mi fe comenzó a crecer. Y en algún momento por ahí esperaba expectante lo que iba a venir, porque en realidad no sabía si venía o no venía. Aunque en silencio me guardaba. Pero hoy me levanto por la mañana y le digo, Señor, gracias por lo que hiciste para el día de hoy. Aleluya. Gracias porque sé que es un día de oportunidades. Amén. Gracias porque hoy me encuentro una vez más con la bendición. Gracias, Señor. Pongo la oración en el Padre y allí queda, no me la traigo conmigo. Aleluya. Él sabe lo que tiene que hacer, yo no sé, pero Él sí sabe lo que va a hacer con nuestra vida. Sí, Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero para eso, ¿sabes qué? Tenemos que morir. Aleluya. Sí, Y se Señor. sufre al morir. Duele. Sí, Señor. Hay cosas que no queremos soltar. Hay cosas que no queremos cambiar. Necesitamos rendir nuestro corazón al Señor. Amén. Yo te puedo contar mil historias. Y muchas veces Dios se manifiesta por misericordia. Gracias. Pero no se manifiesta porque el poder de Dios está sobre nosotros. Si no morimos. Y yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en tu vida, en la iglesia, Amén. en la tierra donde vivimos. Señor. Dios no nos puso acá porque se le ocurrió darnos un lugar. Dios nos puso acá porque hay un territorio asignado. Y Amén. mientras que yo veía entrar a mis hermanos en la iglesia, lo veo, Dionisio son vecinos. Nosotros con Norma éramos chiquititos y jugábamos. ¿Sí?
el Señor está empezando a extender la red. Amén. Y lo que en un tiempo, hace, no sé, 9 años, 10 años o 12 años atrás, ya no recuerdo, salimos con un Renault 12, cachivache, porque era un cachivachón, y lo fundimos encima, porque lo anduvimos sin agua y no sabíamos que no tenía agua. Pero dimos 7 vueltas alrededor de todo Hurlingham, orando y clamando, con el pastor Río de acá de Gloria a Dios. Dos templos de Umbanda se cayeron, murieron las más y nunca más se abrieron. ¿Sí? Uno más quedó ahí tecleando. Dios empezó a obrar en aquel tiempo, te estoy hablando hace 12 años atrás. Y hoy estamos comenzando a ver el fruto. Hay un territorio asignado. Amén. Pero quiero decirte algo, esto no es para la iglesia, no es para el pastor. Hay un territorio asignado en tu vida, hay un territorio asignado en la tuya, en la tuya. Sí, Señor. Dios tiene hombres y mujeres que están esperando que llegues a ellos, que los alcances, que los abraces, que les prediques, que los traigas de la oscuridad y los lleves a la luz. Amén. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Y hay vida eterna en salvación. Que el Espíritu de Dios está dispuesto a hacer cosas extraordinarias. Amén, Padre. Sí, Señor. Solamente tenemos que creer y contristar nuestro corazón y derramarnos delante de Él, para que Él pueda hacer en nosotros y fluya el poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 4:20 dice que el poder de Dios el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esto es lo que nosotros necesitamos manifestar. El poder de Dios. ¿Sabe que hablaba con algunos hermanos y me decían, lo que pasa es que los milagros es como el pez y los panes? Vienen, reciben el milagro y se van. ¿Verdad? Y ha pasado muchas veces, yo lo vi muchas veces, hermanos que llegaron, recibieron el milagro, nunca más lo vi. ¿Sí? Pero hay algo que es importante. Dios lo sigue mirando. Amén. Y yo no sé las vueltas de la vida. Pero ese hermano en algún punto, en algún momento, si no cae acá, va a caer allá. Amén. Pero la mano del Señor va a terminar seguro, porque hay propósito con su vida. Por eso algún día Dios lo tocó, lo sanó, lo libertó, eso quedó en el corazón y eso lo va a guardar hasta el día de su muerte. No se va a ir de la tierra sin haber dado salvación a uno más, aún a alguno que le cuente lo que una vez le pasó. Amén. Por eso nosotros necesitamos confiar en nuestro Señor, porque Él va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Amén. Yo me río porque veo caras como así, como cosas extraordinarias, Amén. Sí, Señor. Aleluya. algo maravilloso. Gracias, Jesús. Cuando, ¿sabe cuál es mi gran, no sé si podría decir mi gran convicción o mi pasión hoy? Ver gente transformada. Si se llena la iglesia, gloria a Dios, Amén. ¿verdad? Pero aunque seamos lo que somos, pero que estemos transformados, Sí, Señor. que realmente amemos a Dios. Amén. Yo te amo, Señor, ay, pero sacame de la cuenta que estoy. Y cuando estás bien, estás comiendo y te olvidaste del Señor. No, tenés que amarlo en todo tiempo Amén. y en todo momento. Señor. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de descanso, en el tiempo del gozo, en el tiempo de la paz. Amén. Yo debo alabar al Señor. Es un compromiso con el Señor. Porque muchas veces yo veía que las cosas comenzaban a mejorar y yo empezaba con un poquito a descansar. Yo le dije, Señor, no, cuanto más mejore la cosa, yo más me voy a consagrar. Cuando las cosas se levanten, yo me levanto con vos. Cuando las cosas comiencen a fluir, yo voy a estar en el fluir del río del Espíritu. Yo esta no me la pierdo, yo no me quedo atrás,
Yo quiero, Señor, te pongo mis manos, que sean hechas cosas extraordinarias para la iglesia de Jesucristo, para los hijos, para los que vienen, para los que están y para los que vendrán en el futuro, porque el Señor tiene un remanente que está esperando la redención, está en tu boca, está en mi boca, está en el poder de tus manos, traerlos a este lugar para que puedan recibir lo que papá tiene para darles a cada uno de ellos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Entonces Dios. dale la gloria al Padre, porque Dios lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu vida. Vamos a ver la gloria de Dios. Yo te estoy motivando algo diferente. Te estoy diciendo una verdad espiritual que si vos la apropiás, si vos la creés y la tomás, lo vas a poder vivir. Amén. Tenemos que vivirlo como iglesia de Jesucristo. ¿Sabes qué? No sé, le escuché a mi esposa el otro día que contaba, no sé a quién, escuché ahí que estaba ahí con el equipo. Yo me había salido un lipoma, me dijo. Y se me había hecho con un huevo ahí en la espalda, un huevo de esa gallina, como el huevo. No, de los chiquititos, grande. ¿Sí? Y a veces me abrazaban los niños. Y tocaban. Pero a mí me daba cosa que me toquen el huevito ese. ¿No? Y no me había dado cuenta. Y después me lo vio. Y me ponía la mano, no llegaba, porque lo tenía un poco más abajo, pero me ponía la mano acá y comencé a dar. Un día, 2 días, una semana, semana y media, 2 semanas, 3 semanas, hasta que me miré. Y un día ando sin camisa en casa y me dice mi esposa, ¿no tenés más el huevo? ¿Se te fue el huevo? ¡Gloria a Dios! Amén. Porque el poder de Dios se manifiesta cuando uno cree. Amén. Gracias. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que orar y Dios se va a manifestar. Amén. Porque Él quiere eso extraordinario de tu vida y de mi vida. Sí, Señor. Porque si no vemos el fruto de lo que estamos declarando, no vamos a creer. Tenemos que ver el fruto de lo que Dios pone en nuestra boca. Amén. Sí, Señor. Y como ahí te cuento un montón más, ¿no? Cuando uno se levanta todo chacabuco ahí, y una semana que el pie, no sé, me acuerdo ya si era este o este, que me agarraba un dolor cuando torcía el pie, así no podía caminar y por ahí iba lo más bien y a mitad de cuadra empezó. Y la gente me miraba y decía que está re loco, va caminando más bien y de pronto se torce todo. Y también era una cosa que me molestaba, pero no me daba cuenta de nada. Y una tarde salgo del baño y cuando subo la escalera el pie me... Llego y me siento en la cama y me duele. A los 2 o 3 días, yo ni cuenta me di, ya no tenía más dolor. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy. Gracias a Dios, ¿no? Gloria. Pero estas son cosas extraordinarias. Yo te cuento pequeñeces, pero hay cosas mayores que vos vas a ver. Gloria a Dios. Los sueños que vos guardaste en algún lugar, en un cajón o en algún rincón de tu corazón, Sí, Señor. sacales el polvito, porque Dios lo va a empezar a... Aleluya. Dios va a empezar a sacar el tierra. Él va a empezar a resucitar esas cosas que para vos son imposibles porque ya pasó el tiempo, ya no. Ahora tengo 40, ahora tengo 50, tengo 60. Ya no puedo. 70 largo. Pero para Dios no hay años. hay Amén. tiempos. Sí, Señor. Y Gracias, los tiempos papá. de Dios son iguales para todos. Sí, Señor. Si hay algo en tu corazón que vos tenés que reflotar, ponelo en las manos del Señor. Porque algo extraordinario va a pasar. No te estoy motivando a nada. Te estoy motivando a la fe. A que creas. A que confíes lo que Dios está dando. Amén. Cuando salgas de acá y llegues esta noche a tu casa, no sé si vas a cenar o no vas a cenar, si vas a dormir o te vas a quedar. Lo primero que vas a hacer es orar Sí, Señor. por lo que el Señor hoy te dio. Y andate a dormir después, comer, cenar, tomar, bailar, hacer lo que quieras. Pero andate a dormir con esa oración en tu corazón. Amén. Para que mañana al levantarte abras los ojos y veas todo de otro color.
Amén. Amén. Y te animes y te fortalezcas a reflotar lo que parecía que estaba hundido. Aleluya. Nunca se hundió. Nunca. Nosotros no lo vimos. Dios siempre lo sostuvo Amén. para que en el tiempo oportuno lo volviéramos. Y este es el tiempo oportuno de Dios. ¿Cuánto lo crees? Amén. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Yo quiero